La Guerra Civil Española, 1936-1939. El 17 de julio de 1936, las tropas del norte de África se sublevaron contra el gobierno de la República y al día siguiente la insurrección militar se extendió por el resto de España. El objetivo era apoderarse de Madrid y el resto de grandes ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Murcia. Sin embargo, el fracaso de lo que iba a ser un golpe de Estado rápido, dirigido por los generales Sanjurjo, Mola y Franco, desembocó en una cruenta guerra civil que duraría 3 años. Los bandos enfrentados y los apoyos internacionales. En la guerra se enfrentaron el bando republicano y el bando sublevado. El bando republicano, leal al gobierno de la República, estaba compuesto por republicanos de izquierda, socialistas, nacionalistas, comunistas y anarcosindicalistas que también perseguían realizar la revolución social. Este bando recibió ayuda de México, que envió armamento, alimentos y ayuda sanitaria, y de la URSS, que aportó asesores y material bélico. Además, se sumaron las brigadas internacionales, que eran unos 50.000 voluntarios provenientes de 54 países. La mayoría no eran soldados, sino jóvenes de distintas ideologías, religiones y partidos que compartían la idea de detener al fascismo en España, eran luchar por su propio país. El bando sublevado, que se hacía llamar bando nacional, contaba con el apoyo de derechas, la fe de las Sions, los monárquicos carlistas, los monárquicos alfonsinos, los votantes de la CEDA, una parte importante del ejército, los terratenientes, la Iglesia católica y pequeños propietarios temerosos de la revolución anarquista. Este bando recibió el apoyo de Italia y Alemania, que aportaron soldados y armamento, como la Fuerza Aérea de la Legión Cóndor alemana, y de Portugal, que envió voluntarios y permitió el paso por sus fronteras. La ayuda extranjera no fue gratis, el gobierno republicano tuvo que enviar una parte de las reservas de oro del Banco de España a Moscú. Por el otro lado, la ayuda de Alemania e Italia generó una enorme deuda que se saldó durante la posguerra. Las fases de la guerra. En el desarrollo de la guerra civil se observan varias fases. La primera fue la marcha hacia Madrid, de julio de 1936 a marzo de 1937. Las tropas de Marruecos dirigidas por Franco se dirigieron al sur de la península. Desde ahí avanzaron por Extremadura y Toledo con intención de conquistar Madrid. Ante la amenaza franquista, los milicianos, la parte del ejército que se había mantenido fiel a la República, y las brigadas internacionales se movilizaron para defender la capital. El gobierno de la República se trasladó en noviembre a Valencia. Tras la derrota de los sublevados en las batallas del Jarama y de Guadalajara, Franco decidió abandonar el frente de Madrid y reorientar sus esfuerzos hacia el norte. Las campañas del norte, de marzo a octubre de 1937. Franco se dirigió al norte para tomar Asturias, Cantabria y el País Vasco. Tras la toma de Bilbao, la zona minera del norte quedó en manos sublevadas. En esta fase se produjo el bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor alemana. Los republicanos iniciaron las ofensivas de Brunete, en Madrid, y Belchite, en Zaragoza, para dividir al ejército sublevado, pero esto no evitó que perdieran la franja cantábrica. Avance hacia el Mediterráneo, de diciembre de 1937 a noviembre de 1938. En febrero de 1938, los sublevados habían llegado a Teruel. Avanzaron por Aragón y alcanzaron la costa mediterránea. Para frenar su avance hacia Cataluña, el gobierno republicano reunió todas sus fuerzas en la batalla del Ebro, la más sangrienta de toda la guerra. Hubo unas 100.000 bajas entre los dos bandos. Tras la inicial ofensiva, las tropas republicanas tuvieron que retroceder. El final de la guerra, de noviembre de 1938 a abril de 1939. Entre noviembre de 1938 y febrero de 1939, las tropas franquistas ocuparon toda Cataluña. La resistencia republicana quedó reducida a la zona centro de Madrid y la región mediterránea, desde Valencia hasta Almería. Juan Negrín, el presidente del gobierno desde 1937, buscaba alargar la guerra al prever un futuro conflicto mundial en el que la República conseguiría apoyos exteriores. Sin embargo, triunfó la opción de la salida negociada. El 28 de marzo cayó Madrid y poco después la zona mediterránea. El 1 de abril de 1939 terminó la guerra. La zona republicana.
Tras el golpe de Estado, el gobierno recibió el apoyo de parte del ejército y de las clases medias, los nacionalistas vascos y catalanes y de las masas campesina y obrera. En un primer momento, aunque se trató de mantener el orden, las instituciones habían quedado sumamente debilitadas. Ante la amenaza de que los militares fieles a la República se unieran a los sublevados, el gobierno decidió disolver el ejército regular y entregar las armas a las milicias de los partidos y sindicatos, que carecían de preparación militar y disciplina. Entre el verano y el otoño de 1936, el poder del Estado sufrió un desplome casi total. Se produjo la división entre los que apostaban por centralizar todos los poderes y esfuerzos en la guerra, y los anarquistas y comunistas que pretendían iniciar un proceso revolucionario. Las milicias obreras que habían vencido a los golpistas en Madrid, Valencia y Barcelona, crearon comités revolucionarios en las zonas que controlaban y comenzaron a ocupar propiedades y colectivizar fábricas, empresas, tierras y maquinaria. Además, ejercieron una fuerte represión, detuvieron o fusilaron a partidarios de los golpistas o a personas de ideologías contrarias y quemaron edificios religiosos. Se produjo un colapso en la economía española. Las empresas, sin existencias ni capitales, apenas podían abastecerse ni funcionar. En el campo se limitó el comercio y el dinero fue sustituido por bonos. El gobierno tardó meses en controlar la situación y, a partir de septiembre de 1936, se reorganizó. Se unieron republicanos, socialistas, nacionalistas vascos y catalanes, y comunistas que querían preservar la legalidad de la República. El gobierno eliminó los comités revolucionarios, aunó las fuerzas republicanas, burguesas y obreras, y creó el Ejército Popular de la República. Los comunistas fueron ganando adeptos y poder gracias al apoyo de la URSS, principal valedor extranjero de la República, y a las brigadas internacionales, reclutadas por la Internacional Comunista. Los anarquistas y los comunistas trotskistas, seguidores de Trotsky, pretendían mantener la revolución y prolongarla antes, incluso, de ganar la guerra, lo que chocó con el resto de las fuerzas. Finalmente, las dos posiciones se enfrentaron con las armas en Barcelona durante mayo de 1937. En 1938, Juan Negrín, socialista, formó un nuevo gobierno en el que tenía un gran peso los comunistas. Consciente de que la Segunda Guerra Mundial se aproximaba, fue partidario de resistir a ultranza, ya que si él producía el conflicto, las fuerzas internacionales ayudarían a la República Española a vencer el fascismo. Negrín trató de buscar una salida negociada de la guerra, redactando un programa de los 13 puntos donde se proponía un proceso de elecciones democráticas cuando cesara la lucha y la amnistía, con el fin de evitar represalias tras el conflicto bélico. Franco rechazó la propuesta de Negrín. En 1939, el coronel Segismundo Casado, en nombre de los partidarios de una salida negociada de la guerra, dio un golpe de Estado en marzo de 1939. La zona sublevada. El bando sublevado estuvo cohesionado desde el principio y persiguió como único objetivo ganar la guerra y suprimir las reformas iniciadas por la República. Contó con el apoyo de las derechas, los terratenientes, la Iglesia y un gran número de mandos militares del ejército. En el territorio que quedó bajo el poder de los sublevados, se llevó a cabo una persecución sistemática de los militares de izquierdas mediante su encarcelamiento y fusilamiento. Las zonas del sur de España fueron las más castigadas. Los primeros meses tras el lanzamiento se estableció la Junta de Defensa Nacional presidida por el general Miguel Cabanillas, que asumió todos los poderes del Estado. El 21 de septiembre de 1936, esta junta nombró a Franco jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos españoles. En abril de 1937, Franco decretó la unificación de falangistas y tradicionales carlistas en un partido único, Fe Española Tradicionista de las Sions, también denominado Movimiento Nacional. Se estableció así el mecanismo totalitario de inspiración fascista que pretendía ser el único cauce de participación en la vida política española. Se adoptó el uniforme con la camisa azul de la Falange y la boina roja de los carlistas, un saludo fascista y una jerarquía donde se mezclaban civiles y militares. El proceso de institucionalización del nuevo Estado culminó en enero de 1938 con la formación del primer gobierno de Franco en Burgos, capital provisional del Estado español. Se promulgó el Fuero del Trabajo que consideraba actos subversivos, las huelgas o las reivindicaciones colectivas. Se legisló sobre la imprenta y la prensa y se terminó con el intento de secularización del Estado republicano.
Se derogaron las leyes del matrimonio civil y del divorcio. Se estableció el culto religioso a la enseñanza y se reinstauró la retribución estatal al clero. Características de la Guerra Civil. Repercusión internacional. La Guerra Civil Española se convirtió en un acontecimiento de gran interés para Europa. Mientras que los países democráticos decidieron mantenerse neutrales, evitar un conflicto internacional, los regímenes totalitarios convirtieron a España en un campo de pruebas. Los ejércitos italiano y alemán, aliados del bando sublevado, y el ejército soviético, del lado republicano, utilizaron el conflicto bélico para probar las nuevas armas que estaban fabricando. El hambre. La escasez de alimentos fue especialmente grave en el bando republicano, ya que las zonas de producción de carne y cereales se encontraban en la zona sublevada. El hambre dio lugar al racionamiento de alimentos y a que la población accediera al mercado negro para hacerse con productos de primera necesidad. El papel de la mujer. En el bando franquista ocupó un espacio reservado tradicionalmente a la mujer, el ámbito doméstico. En el bando republicano, sin embargo, hubo muchas mujeres que se alistaron como milicianas al inicio de la guerra, aunque, según avanzó el conflicto, tuvieron que abandonar el frente y dedicarse a labores de la retaguardia, como trabajar en la industria armamentística. La represión. Además, en el campo de batalla hubo numerosas víctimas civiles consecuentes de venganzas por motivos políticos y personales. En la zona republicana, los grupos armados usaron los paseos y las sacas para deshacerse de políticos de derechas, caciques, terratenientes, empresarios, burgueses y especialmente religiosos. En algunos lugares se crearon las checas, un tipo de prisión que algunos grupos revolucionarios anarquistas utilizaron para encerrar y torturar a sus oponentes políticos. A medida que el gobierno retomó el control en la primavera de 1937, la violencia indiscriminada disminuyó. En la zona sublevada, la represión fue la estrategia diseñada por los sublevados para acabar con dirigentes políticos leales a la República, intelectuales, sindicalistas y líderes obreros. Según avanzaban, sus fuerzas se encargaban de la limpieza de la retaguardia a través de paseos, sacas y fusilamientos. Conforme las zonas ocupadas se constituyen en un nuevo estado, la depuración política se extendió a todas las actividades, tanto públicas como privadas. Consecuencias de la guerra. Demográficas. La Guerra Civil Española causó la muerte de 500.000 de personas entre soldados y población civil. A este número hay que sumar los cientos de miles de personas obligadas a exiliarse tras la contienda. Económicas. Se destruyeron numerosas infraestructuras y vías de transporte y la producción industrial y agrícola descendió de forma drástica. Políticas. Tras la guerra se impuso el régimen franquista, una dictadura militar que buscó la aniquilación de la República y de todos aquellos que la hubieran apoyado. Este régimen, que duró 40 años, limitó los derechos y libertades de los españoles. Sociales y culturales. El régimen franquista no consideró posible la reconciliación entre los bandos y ejerció una fuerte represión ideológica desde la educación y la cultura. Esto desembocó en la pérdida del sistema educativo y de los docentes del sistema republicano que fueron destituidos o fusilados. Además, un gran número de científicos e intelectuales tuvieron que exiliarse.